En los antiguos talleres de grabado e imprentas mecánicas comenzaron a unirse el arte y la industria. En una Colombia que luchaba por entrar en la modernidad, cada día había una demanda mayor de carteles, volantes, periódicos y libros. Detrás de todas estas imágenes y textos estaban los precursores de lo que hoy conocemos como diseño gráfico. Acompáñenme a descubrir esta gran historia. Para empezar a conocer la historia del diseño gráfico en Colombia, me dirijo al Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional. En el museo voy a encontrarme con el profesor de diseño gráfico Freddy Chaparro, quien también ha realizado estudios de historia del arte y ha escrito varios textos sobre el origen del diseño en Colombia. Durante los últimos años de la colonia y los inicios de la independencia existieron algunas imprentas oficiales. Sin embargo, solo en 1894, durante el gobierno de Miguel Antonio Caro, se creó formalmente la imprenta oficial. Desde 1964, la imprenta cuenta con el Museo de Artes Gráficas, donde se pueden ver diversas máquinas utilizadas para el oficio de la impresión. Bueno, Freddy, ¿cuáles eran los antecedentes del diseño gráfico en Colombia? Podemos irnos como a las escuelas, y los primeros pues, que siempre se mencionan son las escuelas que se hicieron con la expedición botánica o con la comisión coreográfica, que pues, registraban toda nuestra fauna, nuestra flora, nuestros cuadros de costumbres. Pero el principal momento, creo yo, es cuando ya hay una articulación con las artes gráficas, con la necesidad de reproducir esas imágenes, no solo dibujarlas y hacerlas, dejarlas como estampas, sino cómo las hago para reproducirlas y volverlas libros o periódicos, o cómo insertarlas y cómo hacer para que esas imágenes se multipliquen. Bueno, y podemos hablar de un personaje que históricamente esté detrás de todo este impulso a las artes gráficas y al diseño en Colombia. Creo que el reto interesante para lo gráfico es justamente cómo articular imagen y texto. Y en eso, indudablemente, ese mérito lo tiene Alberto Urdaneta, sin duda. Hasta antes de Urdaneta, si alguien quería meter una fotografía, una viñeta, pues lo que tenía que recurrir era a esos modelos importados que tenían imágenes muy estándar, que se puedan utilizar en cualquier parte. Pero la necesidad de hacer nuestras imágenes locales, nuestros rostros de los próceres, de los políticos del momento, las calles de las ciudades. Él trae, de hecho, maestros grabadores para que enseñen las técnicas, en particular de la silografía, que es el grabado en madera, con punzones, y los trae aquí para formar grupos de jóvenes artesanos calificados, artistas, digamos, gráficos. Y de hecho el primer proyecto importante que hace Urdaneta es un homenaje a los comuneros, a la gesta de los comuneros, alrededor de los 80, principios de los 80, y hace como la iconografía de los comuneros y lo hace con sus estudiantes de grabado. El primer número del papel periódico ilustrado fue publicado el 6 de agosto de 1881. La publicación estuvo vinculada con el movimiento político de la Regeneración y contó con la colaboración de los principales artistas y caricaturistas de la época. En la calidad del periódico jugó un papel fundamental el grabador español Antonio García. El último número salió de la imprenta en 1888, poco después de la muerte de su fundador, Alberto Urdaneta. Bien, Freddy, según su opinión, ¿por qué es importante o qué lugar ocupan las artes gráficas en los desarrollos y en la modernidad de las sociedades durante estas épocas? Sí, ya se reconoce que hay una industria, pues una industria consolidada, particularmente una vida urbana muy dinámica, donde ya hay teatro, hay oferta comercial, hay almacenes, hay un consumo de medios de comunicación como los periódicos, que ya implican también una periodicidad muy diferente al libro, ¿no? Ya es algo que tiene que salir incluso diario, las revistas. Ya hay una demanda y una dinámica de consumir información e imagen que es muy importante. La primera imprenta documentada en la historia de la Nueva Granada es la de la Compañía de Jesús en 1735. Con esa imprenta, los padres jesuitas publicaron en el año de 1738 el septenario del Corazón Doloroso de María Santísima. Tiempo después, exactamente en 1793, se pudo contar con instrumentos como este,
una imprenta litográfica. En la imprenta real, establecida en Santa Fe de Bogotá hacia 1777 por el virrey Manuel Antonio Flores, se publicó el que se considera como el primer periódico de nuestra historia. El aviso del terremoto sucedió en la ciudad el 12 de julio de 1785. En 1791, Antonio Nariño fundó también en Santa Fe de Bogotá la llamada Imprenta Patriótica. Allí se imprimieron el papel periódico de Manuel del Socorro Rodríguez y la célebre traducción de los derechos del hombre. En 1848, el abogado, político y periodista Manuel Ancísar fundó la imprenta de El Neogranadino. Poco después, lanzó una publicación con el mismo nombre, que se convirtió en uno de los hitos de la prensa de la época. Esta imprenta contaba con nuevas tecnologías que permitían realizar amplios tirajes, y entre sus colaboradores se contaban talentosos impresores, dibujantes, pintores y litógrafos. Bueno, Freddy, hasta ahora hemos conversado principalmente acerca del siglo XIX, pero no sé si valga la pena mencionar algo acerca de la primera mitad del siglo XX, algunos desarrollos técnicos. Se grabó en madera, por ejemplo, que fue muy de la primera, pues desaparece muy rápidamente porque obviamente no era tampoco tan versátil. Aparecen otras técnicas como las máquinas litográficas que reemplazan a estas cajitas donde los textos venían sueltos, ya son máquinas que hacen la producción de textos mucho más rápido. Aparecen otras técnicas como la litografía y el offset y todas estas técnicas de impresión que ya también requieren de gente mucho más calificada. Después de empezar a conocer la historia del grabado y la impresión en Colombia, voy a ir a la Ciudad Blanca para seguir descubriendo los orígenes del diseño gráfico en nuestro país. Después de visitar el Museo de Artes Gráficas, me dirijo a la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional. El edificio de diseño gráfico, como se le conoce popularmente, se encuentra en la Ciudad Blanca, en Bogotá. Fue inaugurado en la década de 1940 y alojaba originalmente las residencias universitarias y la cafetería. En la actualidad es la sede de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes, y será mi punto de encuentro con el profesor Carlos Arturo Acosta de Grey. Él me va a hablar sobre la década de 1960, cuando empezó a adoptarse el concepto de diseño gráfico en Colombia. Bueno, Carlos, yo quisiera comenzar por saber qué significó la década de los años 60 para el diseño gráfico en Colombia. Fue una década importantísima, porque es en esa década, con los primeros protagonistas del diseño gráfico de entonces, que entran los movimientos modernos del diseño, es decir, las vanguardias diseñísticas entran a Colombia en esa década. Bien, Carlos, ¿y qué vanguardias podemos mencionar y que hayan sido influyentes? Es decir, todas estas influencias, ¿de qué grupos llegan? ¿De qué lugares del mundo? Lo que marcó la primera mitad del siglo fue la aparición de los movimientos y las primeras, digamos, escuelas diseñísticas modernas en Europa. La Bauhaus, ni qué decir de Stijl, el movimiento holandés, en una época en que todos interactuaban, todos se relacionaban, justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Luego, cuando viene la primera posguerra, ese momento domina principalmente el decenio de los años 1920. La recuperación de Europa comienza a darse de una manera tal que se pueda reavivar el movimiento social y económico del continente. A finales del siglo XIX, existió la Escuela de Dibujo y Grabado como sección de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En las primeras décadas del siglo XX, la Escuela de Bellas Artes ofrecía cursos de arte comercial y propaganda, decoración y artes decorativas, carteles, dibujo de letras y rotulación. Entre los años 40 y 60, varias universidades de Colombia ofrecían el curso de artes gráficas, que era una opción académica orientada especialmente a las mujeres. Lo más cercano al diseñador gráfico eran las mejores apuestas que hacían algunos impresores, periodistas, estetas y demás, cuando imprimían algo, cuando hacían algún trabajo gráfico. Y la gran intervención más cercana hacia el diseño
de tiempo atrás, en la primera mitad del siglo, se había dado con personajes como Sergio Trujillo Mañenat, que era un extraordinario ilustrador, un excelente pintor y dibujante, pero que se proyectó muchísimo sobre el trabajo gráfico. Entonces toda esta trayectoria, que era un tanto más artística, de ilustradores, de todo eso, empieza a considerar la imagen más desde la síntesis. El trabajo del diseñador es un trabajo profundo de síntesis, en la consideración de lo gráfico, que llama la atención, que trata con sumo cuidado la imagen, pero al mismo tiempo que la aborda desde la comunicación visual. ¿Qué personas podemos mencionar que fueron importantes para el impulso que recibió el diseño gráfico en ese momento en nuestro país? Dicken Castro y David Consuegra, ¿sí? Los dos fueron fundamentales digamos, en la estructuración y el desarrollo del diseño gráfico en Colombia. Dicken, recuerdo que hacía énfasis en su estancia en Holanda, su paso por Alemania y por Suiza. Los tres países habían sido países de gran avanzada en el diseño en general, muy particularmente en el diseño gráfico. Dicken se establece aquí, regresa y abre la primera oficina de diseño, fundamentalmente de diseño gráfico, aquí en Bogotá, en el país. Esto es mostrando la moneda, que es para mí lo más emocionante, porque cada uno de ustedes tiene que ver conmigo, porque cada uno de ustedes tiene una moneda de 200 pesos. Usted mencionaba ya que el diseño gráfico es una disciplina moderna, precisamente por todas esas influencias que recibió otras vanguardias, en este caso europeas, digamos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es ver cómo el diseño gráfico, en tanto disciplina, puede ayudar a la modernidad de un país o de una sociedad. ¿Ese fue el caso de Colombia? Sí, con David y con Dicken. David introduce ese sentido de la síntesis gráfica, con un estudio muy profundo y al mismo tiempo muy sensible. El diseñador no puede deshacerse de la sensibilidad. Lo mismo que no se puede apartar de un sentido de comprensión estética del mundo que lo rodea. Pero no es el artista. Él pone lo suyo en función de. ¿Sí? Yo aprendí en un país donde en ese momento poca gente salía. Si yo aprendí, yo debo enseñar. Y entonces se da esa coyuntura en la cual realmente soy el que abre el camino de toda la teoría del diseño. Bien, entonces, para señalar, Carlos, a modo de conclusión, un diseñador gráfico no es solamente aquel que domina una técnica, sino también tiene que ser un gran conocedor de la sociedad que lo rodea y que él habita y de la que se parte. Sin duda alguna, en el momento en que el diseñador gráfico rompe con su medio, va a fracasar, porque él se debe a ese medio, puesto que él está en función de una relación implícita entre quien necesita de su trabajo para ponerlo a consideración de un público. Al salir de la Escuela de Diseño Gráfico, me dirijo al centro de la ciudad para conocer algo sobre las tendencias más recientes del diseño gráfico en Colombia. Después de conocer algo de la historia del diseño gráfico entre el siglo XIX y la década de 1960, me dirijo a la Biblioteca Luis Ángel Arango, en el centro de Bogotá. La Biblioteca Luis Ángel Arango cuenta con espacios que se relacionan directamente con el diseño gráfico, como la sala de lectura de cómics, la sala de literatura infantil y la sala de juegos. La biblioteca será mi punto de reunión con el dibujante de cómics y profesor de diseño Bernardo Rincón.
Bernardo, ¿cómo cambió el diseño gráfico durante los años 90 en Colombia? Bueno, es que el principal evento que evolucionó el diseño gráfico fue la entrada de la tecnología, porque antes de los 90 estábamos acostumbrados a la tipografía, a la impresión manual, a la producción de los artes finales y de todo el diseño gráfico sobre una mesa de dibujo, con letra C, con cortador, con bisturí, con lápiz, y en los años 90 aparece la gran revolución, que es el computador. El computador va a hacer que todo esto evolucione y que todo además se acelere. El diseñador se aísla, ¿cierto? Si usted entra a los estudios de diseño de ahora, todos tienen un computador, todos están aislados, todos están oyendo música, todos están dedicados a su trabajo. Entonces, claro, usted tiene la opción de estudiar en tiempo real los problemas, porque usted está chateando con su jefe, pero está mirando en internet lo que su jefe le ha solicitado y comienza a buscar referencias y materiales. Entonces, el diseño ha evolucionado mucho y es muy positivo lo que está sucediendo. Bueno, ¿y cómo evolucionó el cartel en estos años? Claro, la llegada de estas tecnologías hace que el cartel, que era hecho manualmente por los grandes maestros, el maestro David Consuegra, el maestro Iken Castro, pueda introducirse la fotografía, por ejemplo. Entonces, claro, al entrar la fotografía, el cartel se vuelve muy importante, sobre todo el cartel cultural, el cartel para los teatros, para las obras, para el cine. Se vuelve fundamental en Bogotá las grandes impresiones que usted puede ya, no tiene que hacer el cartel como se hacía para las promociones con el aerógrafo y a mano, sino se manda a imprimir en gran tamaño, en formato digital, y se puede promocionar por toda la ciudad, en los paraderos, en todos los sitios donde queremos que el público acceda. Entonces, claro, ahí los diseñadores gráficos comienzan a ser muy importantes para las ciudades que se están urbanizando y ampliando. ¿Qué desarrollo tuvo el cómic y la caricatura política en estos años? No solamente hablamos del desarrollo tecnológico, sino también político y social y económico, porque con la apertura económica comenzamos todos los colombianos a recibir una gran cantidad de información y de acceder a gráficas y elementos que no teníamos contemplado. Entonces comenzamos a recibir cómic norteamericano en cantidad, cómic francés, cómic argentino, cómic mexicano. Podemos verlo por internet, podemos acceder y verlo, y claro, eso hace que los grupos de jóvenes que están aquí interesados en evolucionar y en construir comiencen a construir sus propias publicaciones. Entonces, hay una posibilidad de comenzar a hacer revistas como Acme. El primer número de la revista Acme salió en 1992. La revista fue fundada por Rincón, Leo Comics y Pepe Peña, egresados de diseño gráfico y artes plásticas. Entre sus principales colaboradores estaban Víctor, Caramelot, Santiago, Quiló y Nigio. La revista cerró en 1997 y es considerada un hito de la cultura gráfica colombiana. Bernardo, ¿en qué contexto surge el graffiti y qué lo diferencia con otras formas de protesta política o incluso con el mural? El grafiti sí es una cosa muy interesante, porque el grafiti surge en las paredes de las universidades, de la Universidad Nacional sobre todo. El grafiti en un arranque y en un comienzo es subliminal, subterráneo, está prohibido, es perseguido políticamente y socialmente, pero de esos espacios, con profesores que investigan, que se interesan, los semiólogos comienzan a decir, oiga, hay que investigar, hay que estudiar este fenómeno. Aparecen también los estudiantes que comienzan a inquietarse y a decir, ¿por qué no aplicamos todo esto de la ilustración, del dibujo, dentro del graffiti? Y entonces es donde aparecen los grandes muralistas que ahora ocupan toda la ciudad y que son los que nos hacen que exista, por ejemplo, en Bogotá, un recorrido del graffiti en el que vienen turistas de todo el mundo. Bernardo, ¿a qué retos se enfrenta el diseño gráfico en la actualidad? Esa apertura a esos nuevos espacios que hablamos, como el Internet, ha obligado a que el diseño se meta en esos espacios que eran vírgenes, que no se conocían, que eran trabajados por otras personas, los ingenieros, los productores, ¿cierto? Eran los que se ocupaban de esos espacios, como la red, como construir esas páginas web, como construir los créditos de una película. Entonces, los diseñadores gráficos han tenido que aprender nuevos lenguajes, han tenido que aprender a manejar el espacio, aprender a manejar el tiempo, que no estaba contemplado en el diseño gráfico. El diseño gráfico era estático. Hoy en día el diseño gráfico es dinámico. Entonces, esos retos han obligado a que todo cambie dentro del diseño gráfico, en las escuelas, en los estudios, y haya como una interdisciplinaridad donde usted entra a un estudio y hay un diseñador gráfico, un productor audiovisual, un sonidista, ¿cierto? Un escritor. Han cambiado las cosas drásticamente y radicalmente. Bien, ya a modo de conclusión,
porque es necesario hablar de la Universidad Nacional de Colombia cuando se habla de la historia del diseño gráfico en Colombia? Por muchos motivos. El principal motivo y el más importante es que allí ha sido la cuna como de muchos de estos procesos que hemos estado hablando a lo largo de la entrevista, ¿cierto? Entonces, de allí surge el graffiti en los años 90, de allí surge el cómic en los años 80, de allí surge todo lo del movimiento del cartel de los 60, 70, 80. Entonces, la Universidad Nacional no solamente ha sido un semillero para la gran cantidad de diseñadores gráficos que conocemos, sino también un semillero para la investigación, que es lo más importante. Varios de estos profesores han construido semilleros y han construido líneas de investigación que siguen trabajándose hoy en día y que podemos acceder hoy en día en los diferentes espacios, tanto impresos como digitales. En las décadas de 1980 y 1990, una nueva generación de creadores colombianos encontró en la ilustración un nuevo medio de expresión. Sus trabajos empezaron a aparecer en publicaciones de literatura infantil y juvenil, combinando el realismo nacional con ámbitos fantásticos para conseguir reconocimiento a nivel internacional. En estos trabajos evolucionaron de las técnicas tradicionales a las nuevas herramientas digitales, revolucionando la gráfica local. Desde los talleres de los antiguos grabadores e impresores hasta la industria editorial y multimedia de nuestros días, el diseño gráfico ha recorrido un largo camino para poder consolidarse como una profesión. Y si nos detenemos un momento a pensar, el diseño gráfico está en todo, desde los folletos que nos entregan por la calle hasta las vallas publicitarias. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.